Amigas y amigos, antes de ceder la palabra a los actores centrales, en los cuales me siento muy honrada de estar, en el gran acto que nos congrega hoy, quiero citar otro párrafo del libro A mitad del camino del presidente López Obrador. Bolivia es el mejor ejemplo por seguir para hacer justicia a los pueblos. En Bolivia, luego de dictaduras y regímenes totalitarios, entreguistas, llegó a la presidencia un indígena, Evo Morales, y en 14 años cambió la realidad que imperaba de oprobio y desprecio a la población mayoritariamente indígena, por una forma de vida afincada en la igualdad, el respeto a la pluralidad cultural y el progreso con justicia. Fin de cita. Así. Celebro que con estricto apego a nuestra tradición de asilo, las puertas en ese caso de la Residencia de México en Bolivia se hubieran mantenido abiertas de par en par, como bien relata espléndidamente Alfredo en el libro que presentamos esta tarde y que recomiendo muchísimo. Eso nos permitió abonar con un granito de arena para que escribiera un nuevo y afortunado capítulo en la historia de Bolivia. Bienvenidos a la Casa de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, embajadora Rosbach. Ahora hará uso de la palabra el señor Alfredo Serrano, autor del libro Evo, Operación Rescate. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a México, gracias Lilia, porque te metí en un quilombo increíble desde el minuto que llegaste hace muy poquitos días y te tengo que dar las gracias a ti personalmente, pero también a México. Mi papá me decía siempre que era de bien nacido ser agradecido y no puedo dejar de dar gracias para arrancar. Gracias, Alberto, porque te llamé un domingo a la noche. Te dije que Evo estaba en peligro porque Álvaro me había llamado y desde ese instante no paraste hasta tenerlo en casa. Y creo que es para darte las gracias en lo personal, pero sobre todo yo creo que la historia latinoamericana, a ti como presidente entrante, todavía era presidente electo, y a mucha gente que hay por acá que hizo lo imposible para que esto saliera como salió. Gracias a Evo, a Álvaro, a Gaby, que son los protagonistas de esto, las protagonistas. Y mucha otra gente invisible de Bolivia. No solo son Evo, se salvaron la vida de mucha otra gente. Y le quería dar las gracias, sobre todo por mostrarnos cómo se puede llevar hacia adelante un proceso de cambio, con mucha valentía. Y no hay política sin valentía, al menos yo no la conozco. Gracias a la gente que hizo posible el libro. Está ahí Cami, que desde el principio se lanzó a revisar. Está Alfredo Grieco, mi tocayo, no lo veo, pero debe estar por ahí. Está la editorial sudamericana, que desde el principio se lanzó a esto. Está Gabriela Vigo, que me sufrió en lo tiquismiquis y pesado que soy. Toda la gente, Juan Boido, que también debe estar por ahí, que se puso manos a la obra en la editorial. Bueno, confiando en que esto fuera posible, esta aventura, esta locura. Y hubo mucha gente también que le quiero dar las gracias. Gente que no tiene seguidores en Twitter ni en Facebook. Por ejemplo, a la señora, la mujer, que dejó su casa para que Evo entrara a vivir su primer mes en Colegiales, a cambio de nada, solo de generosidad. O Gertrudis, que también dejó su casa en Liniers para que Evo siguiera viviendo allá. Pero así hicieron con el Álvaro, con Gaby y con tanta gente que son probablemente los que no salen en la foto o las que no salen en la foto, y yo tengo ganas de darle las gracias a mucha gente. Gracias al gobierno mexicano, ya lo he dicho, pero porque cuando hablé con el vicecanciller Max Reyes, que debería estar acá, o Efraín Guadarrama, fueron fundamentales porque a la pregunta osada, atrevida, de ¿pueden poner un avión a rescatar a Evo Morales?, yo creía que me iban a mandar al carajo, y en 15 minutos dijeron vamos para adelante. Gracias a Paraguay, porque a pesar de las diferencias ideológicas del gobierno de Mario Abdo, ante la pregunta de Alberto Fernández, también dijo que sí, a diferencia de otros, ya saben. No hace falta dar nombres en este momento.
el quién es quién de la política latinoamericana salió rapidísimo a relucir. Y este libro es un homenaje a la buena gente. Yo creo que a veces de cada 10 personas que hay 9 buena onda, buena gente, generosa. Lo que pasa es que en el noticiero sale más esa persona que jode. Y creo que hubo tanta buena gente alrededor para que Evo, y Álvaro y Gaby salieran con vida, porque le querían muerto a Evo Morales. Porque asesinaban al proceso de cambio, a lo que implicaba Evo Morales. Es un libro que lo cuento en primera persona y esto a veces tiene sus riesgos, porque me tocó ser telefonista. Yo digo que lo único que hice fue llamar mucho por teléfono. Fue intermediario y ahí no me pedían que analizara nada ni que hiciera un tratado de geopolítica. Lo que querían era que llamara. Yo no sé cuántas veces hablé contigo, Alberto. ¿No? Y Alberto quería hablar todo el tiempo con cómo estaba Evo, con lo fácil que era, ¿no, Álvaro? Hablar con Evo, que estabais perdidos, sin cobertura y tenías que moverse para ver cómo había posibilidades de intercambiar. Recuerdo muy bien todas las llamadas. Alberto no se quedó tranquilo hasta que el avión salió desde Asunción hasta Ciudad de México, 4 de la madrugada del lunes al martes. Llámame tantas veces como sea. Y eso no tenía ningún tipo de, dicho de otro modo, no calculó nada, no hizo ninguna tabla de tasa de interés política, se la jugó, con mucho que perder, porque era muy difícil. Y el caso del presidente mexicano, de la Cancillería mexicana, creo que de la misma manera todo el mundo se puso a remar para que al final esto fuera tal cual. Está contado en un modo muy policial, de intriga, casi fue un thriller, parece todo ficción. De hecho, cuando uno toca el texto parece ficción. Yo creo que los que estábamos en ese interín no teníamos tiempo ni de pensar lo que estaba pasando. Pero los mexicanos y mexicanas, que son muy ingeniosos, crearon un chat en WhatsApp que se llamaba A Huevo. Jugaban con el doble sentido y ese fue el chat donde otro héroe, un mexicano civil, Froilán, que fue la persona que estuvo en el avión, era la persona que nos mandaba mensajes permanentemente, que estaba con Gaby, con Álvaro y con Evo. Pasó de todo. Y eso es otro objetivo del libro, es narrar todo lo que ocurre tras bambalinas en la geopolítica. Poco se sabe, se presupone mucho. Y le hago un guiño cariñoso a la prensa. No siempre saben todo lo que ocurre tras bambalinas, entre telones. Qué diplomático que estoy, ¿no? Y la idea era contar un poco cómo se teje absolutamente todo y cuán difícil es cada cosa. Y cuánta letra pequeña hay, porque no era tan sencillo. Y sucedieron miles de anécdotas, que están en el libro, que los protagonistas las conocen, que saben de qué estamos hablando, que hubo momentos incluso donde al avión mexicano en Perú les pidieron que pagara en efectivo el repostaje de combustible. En efectivo. Una cosa surrealista y ocurrió. De esta hay muchas. Yo recuerdo un momento con Álvaro que le pregunté, ¿tenéis pasaporte? Y tú me dijiste, Alfredo, ¿estás loco? Hemos salido como buenamente hemos podido. O en México, y con esto sí quiero cerrar el ciclo de miles de anécdotas, y esta es un guiño a Evo Morales. Un domingo en Ciudad de México, después de hablar contigo, Alberto, hablasteis los dos, tú le decías, vente el 11, vente el 10, no te vengas antes no puedo hacer nada. Eran las elecciones en Uruguay, recuerdo muy bien. Y Evo Morales, estábamos Álvaro, conmigo, algunas personas que están por acá. También quiero agradecer a Martín Siva, que está atrás, que hizo desde el principio, creyó en este proyecto. Y Evo Morales dijo desde el minuto 0, 2 semanas después del golpe de Estado, quemándole la casa a su hermana, a él, a familiares. O sea, el nazismo en el siglo XXI. Evo decía, yo en Navidades ya estoy regresando a Bolivia comiendo tambaquí, que es un pescado que él ama y amamos todos. Álvaro y yo le mirábamos como, estás loco. Y los locos éramos nosotros. Él se equivocó por meses, pero no se equivocó en el horizonte. Y es una lección de vida para cuando uno tropieza y cae, levantarse, y eso es un aprendizaje para mí de este líder histórico que tengo la suerte de tenerlo cerca. Así que poco más. Quería terminar solo diciendo que ahí en el libro, y es
justo decirlo. Un paréntesis, por lo tanto hago un flaco favor a los que estudian historia, pero hay un paréntesis casi de un mes, porque en medio de todo esto tuve que cambiar las relaciones internacionales por las redes neuronales. Mi papá tuvo una ACV, murió en medio de todo esto y me tuve que ir corriendo para España. Lo saben la gente que estaba cerquita, así que va por ti, papá. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Cedemos ahora la palabra al ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Álvaro García Linera. Presidente Fernández, presidente Evo, presidente Correa, ministros, compañero Alfredo, embajadora, las personas que nos siguen. En breve, voy a hacer propaganda por el libro. Es un libro fascinante. En el lenguaje de mi hija, que está acá acompañándome, es un libro que resume un momento de maldad y un momento de bondad. El momento de maldad es la intención de matar a Evo. Hubo un golpe de Estado en Bolivia y la intención era matar a Evo. Y el momento de bondad fue, hay que salvar a Evo. Y en torno a esos dos ejes se articuló geopolítica. Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia, avión de la DEA, más OEA, y por supuesto policías, militares innobles que se habían vendido por dinero a un grupo de políticos que querían matar a Evo. Y en medio de esa trama, los que se habían unido en torno a un acto de amor, de solidaridad. Diríamos con el lenguaje más poético, de patria grande. Y ahí está la trama de, inicialmente, el presidente Fernández, la presidenta Cristina, el presidente López Obrador, los oficiales que vinieron en el avión a salvarnos, que por poco son detenidos y por poco los matan también allá, porque había desatado una ira de odio, de destrucción, que no tuvo límites, incluso el lanzarle un misil a Evo una vez de que Evo levantaba el vuelo. Estábamos con Gaby en el avión, estábamos con Evo, no nos enteramos de lo que estaba pasando y luego nos enteramos a partir del libro del presidente López Obrador. Y todo comenzó con la voluntad de sacar a Evo, de salvar a Evo. Había que salvar la vida de Evo. Y esa es la parte hermosa. Es la parte también geopolítica de cómo se armó las alianzas, los acuerdos, los apoyos, los sacrificios para salvar la vida a Evo. Tengo en mente las llamadas del presidente Fernández 3 o 4 veces para preguntarnos cómo está Evo. Nosotros estábamos en el monte y él no le pedía a un ministro, ni a una secretaria, ni a un secretario. Él, en persona, Álvaro, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Evo? Eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hace alguien que tiene el espíritu transparente, limpio, noble, hermoso. Pues nos encontramos con esa gente hermosa, preocupada por la suerte de Evo, por alguien que toma la decisión de mandar un avión militar para salvar a una persona con el riesgo de que sea destruido con un misil de militares endemoniados que habían perdido la razón con tal de cumplir la tarea de matar a Evo. Y esa labor luego va a quedar aquí ampliada con la solidaridad que recibimos de tantos argentinos y tantas argentinas, de compatriotas bolivianos, de jóvenes activistas que nos permitieron estar un año acá. ¿Cuál es la virtud del libro? A este hombre que tiene esta pinta de Cristo, y no por casualidad se ha puesto el pescado. La gran virtud de Alfredo es de que conocía a todos. Podía estar en comunicación con todos. Siempre con esa cautela y ese respeto por los demás, no interfiriendo ni recomendando, sino simplemente juntando, jugando el papel de interfaz.
Y eso fue lo que está en el libro. Él sabía lo que estaban hablando los cancilleres, sabía lo que estaba hablando el presidente Fernández, sabía lo que estaba diciendo Evo y Álvaro y Gabriela, sabía lo que estaba pasando con mi esposa, sabía lo que estaba pasando con México, con el presidente Obrador, con la Cancillería, sabía lo que estaba pasando con la OEA. Eso por lo general se lo hace en un estudio de años, un historiador puede hacer eso en años, pero tú eras eso comprimido en un momento fundamental. Un golpe de Estado, intento de matar a Evo y una operación internacional de fraternidad, de amor, de salvar a Evo. Y ahora estamos acá con Evo. Hemos estado un año aquí en Argentina, nos ha acogido Argentina y hoy venimos, viene Evo, viene Álvaro, viene Claudia, viene Gabriela, viene Alba a decirle a Argentina gracias. Gracias, presidente. Gracias por todo lo que nos han dado. Tiene aquí a personas que van a intentar replicar ese amor por la humanidad, por la gente, por las que luchan, y sepan que tienen en Bolivia a personas que van a intentar devolver en pequeñito todo lo que hemos recibido de gente tan hermosa como México, como Argentina, como el presidente López Obrador, el presidente Fernández y todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor García Linera. Cedemos la palabra ahora al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, hermano presidente Alberto Fernández, Rafael, hermano Álvaro, ministros, exministros, admirado Adolfo Pérez Esquivel, gracias por acompañarnos. Veo a algunos dirigentes sindicales, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño acto que tiene mucha importancia para la democracia, para la vida misma de todos los latinoamericanos. Yo resumía este golpe, primero, sí, un golpe en mis términos del gringo al indio, Estados Unidos contra los movimientos sociales. No aceptan que los movimientos sociales, a la cabeza del movimiento indígena, pueden encabezar una transformación democrática, cultural, programática, ideológica. Y me di cuenta que el imperio no acepta que haya otro modelo económico mejor que los modelos económicos implementados por el neoliberalismo sometido al capitalismo. En corto tiempo, sabe Álvaro, hemos demostrado que es posible tener otra Bolivia. Seguramente muchos, algunos nos conocimos en Foro Puerto Alegre, Foro Puerto Sao Paulo, y gritamos, otro mundo es posible. Y desde Bolivia demostramos que otra Bolivia es posible, con todas las políticas que implementamos. Pero sobre todo, para mí ha sido un golpe al litio. Después de que nacionalizamos, empezamos con la industrialización. Sabe Álvaro, teníamos un lindo proyecto, casi a 2030, instalar 42 plantas, más de 15 solamente para litio, otras plantas para subproductos y otros para insumos. Hemos empezado, se acuerda, en septiembre del 2018 inauguramos la industria de cloruro de potasio. De septiembre a diciembre habíamos exportado 15.000 toneladas a Brasil sin ningún acuerdo, sin una firma. Si hay mercado. Estaba revisando algunos recortes periódicos, porque cuando hablamos sin ayuda, memoria, a veces la gente no cree, sobre todo las nuevas generaciones. Ahí, ¿qué nos dicen este recorte de periódicos? El 30 de noviembre de 2019, el golpe de Bolivia huele a litio. Estados Unidos hizo el golpe en Bolivia por el litio. El dueño de Tesla, muchos medios de comunicación.
estoy un poco repitiendo para poder informar a algunos hermanas y hermanos tal vez no están informados, sobre todo las nuevas generaciones. ¿Qué dice? Daremos un golpe de Estado a quien queramos, dueño de Tesla, el Humus. Podemos seguir leyendo el contenido, cómo financió el golpe de Estado. Tesla participó en el golpe de Estado contra Evo por salario de Uyuni. Y esto es algo novedoso, no sabíamos. Hace casi 2 meses se informa en los medios de comunicación. El Reino Unido apoyó el golpe de Estado en Bolivia para acceder a su oro blanco. Mira, Reino Unido financió el golpe de Estado en Bolivia por interés en el litio, según investigación. Y como la inteligencia de Estados Unidos con la inteligencia de Inglaterra coordinaron para el golpe de Estado. Lo más interesante, para derrocar a Evo Morales, la CIA usó la inteligencia argentina. Si leemos, 4 años me investigaron si Evo es corrupto o es narcotraficante, y no encontraron nada. El año pasado, una investigación, a todos, a ninguno encontró sobre el tema de corrupción y el tema del narcotráfico. Entonces, yo veo que la lucha de la humanidad es por los recursos naturales. ¿De quiénes son los recursos naturales? ¿De los pueblos bajo la administración del Estado o de los privados bajo el saqueo de las transnacionales? Un día Álvaro escribiera seguramente, cuando decidimos nacionalizar los hidrocarburos, habían ministros no querían nacionalizar. Yo, en mi experiencia política, no solo es importante tener energía o fuerza, sino es sobre todo valentía para tomar decisiones políticas. Y nos hemos atrevido a nacionalizar y a partir de ese momento ha cambiado la situación económica del país. Solo está hablando de un recurso natural como el gas. En 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera era apenas $3.000 millones. Después de que nacionalizamos el 1 de mayo del 2006 al 22 de enero del 2019, $38.000 millones de renta petrolera. Para un país que tiene 10, 11 millones de habitantes, era tan importante los recursos económicos. Podemos hablar del PIB, podemos saber los datos de las reservas internacionales. El segundo golpe, diría, hemos derrotado el segundo golpe, post-elecciones. Sabíamos que teníamos que ganar, ahí sí le gané al Alfredo, las encuestas de CELAC. En abril, mayo, yo dije ya, vamos a ganar con más del 50%. Estaba en contacto permanente con los movimientos sociales, con los dirigentes, porque la segunda semana después del golpe salió una pequeña encuesta y el MAS y PCP seguía primero en las encuestas sin candidato. Es la larga historia, todavía no está en ningún libro, cómo planificamos, cómo sugerimos, no, para que Lucho sea presidente. Barajamos varios nombres. Y cuando hicimos consulta, algunos compañeros que me decían, voy a preguntar a mi mamá, voy a preguntar a mi esposa. Bueno, tienen derecho a preguntar. Así es la historia. Bien, organizamos la primera concentración en Cochabamba. Inicialmente era en Trópico de Cochabamba. La primera concentración para el 7 de diciembre. Y Trópico era garantía. Pero dijeron, estoy hablando del rescate de la democracia, dijeron, mejor Cochabamba, a Cochabamba, en el Coliseo de la Colonia entra como
como unos 10.000 compañeros. Esa es la primera rebelión, ¿no? El 7 de diciembre. Sin embargo, ¿qué hizo el gobierno de facto? Amedrentar con helicóptero, dando vueltas por encima. Igual la gente se concentró. Y ya arrancamos ya la campaña donde me nombraron como jefe de campaña. Todavía estuvimos en México. Y la segunda gran concentración, saludamos, agradecemos acá, el 22 de enero del 2020, en el Estadio Español, hermanos argentinos, bolivianos, una gran concentración. Y en Bolivia no podían creer cómo en Argentina se concentraron en la campaña. Estaba, ¿no?, en debate todavía, Ollar era candidato a Lucho, pero estaba acá, una gran concentración, y da mucha fuerza a los compañeros que estaban allá luchando, la segunda concentración. Pero, ¿qué pasó? Faltando, bueno, sería largo comentarles, faltando unos 3 semanas a las elecciones, decidieron hacer renunciar al fiscal general. Se fueron de Santa Cruz, de Cochabamba, quemar llantas al Ministerio Público para que renuncie. ¿Cuál era el plan? Renuncia el fiscal y nombrar un fiscal, podían nombrarlo, de tener 40, 50 dirigentes en toda Bolivia. ¿Quién no se va a levantar o se va a movilizar para defender a sus dirigentes? Provocar convulsión y suspender la elección. Soy sincero, no tengo por qué mentir. Frente a otros compañeros hice decir que no renuncie al fiscal. Hubo siempre compañeras, compañeros que informaban, también algunos militares nos informaban la verdad, cómo era el plan que tenía. Y han debido arrepentirse los golpistas de haber suspendido las elecciones del 3 de mayo al 2 de mayo. A mí me consultaron suspender del 2 de mayo al 6 de septiembre. Voy a consultar, yo estaba seguro hay que suspender, pero consulté a la dirección departamental, los movimientos sociales, suspendimos eso. Mejor todavía, porque con la pandemia estaban destrozados, con la economía. Yo siento que se arrepintieron de las suspensiones. Pero cuando ya se acercan las elecciones, ahí sí, las encuestas. Yo no creo en las encuestas. Lamentablemente hay algunos medios de comunicación, mienten que mienten. Para mí, algunos medios de comunicación, conste, algunos medios de comunicación son peor que la bomba atómica. Cada día está destrozando la mente de las nuevas generaciones. Cuando estaba entrando, siempre tratando de preguntar lo peor y no lo mejor. Para mí los medios de comunicación deben ser el que informa, el que educa, el que orienta, una comunicación más afectiva, hasta emotiva, una comunicación para la liberación de los pueblos. Poquísimos tenemos de medios de comunicación. En las encuestas nunca creía. Entonces, ya ganamos las elecciones, y ahí viene el segundo golpe. Y el segundo golpe, en los distintos medios de comunicación, página 7, 26 de octubre, grupos civiles en Santa Cruz piden a las Fuerzas Armadas que tomen el poder. 26 de octubre, después de las elecciones. Mira, plataformas y madres piden de rodillas, gobierno militar, perdió la voz. Vigilia, ciudadanos en Santa Cruz piden junta militar. Plataformas madres piden de rodillas, gobierno militar. ¿Cuál era el plan después de que ganamos?
que la Áñez tenía que dejar el gobierno a una junta militar. La penúltima semana a la posesión de Lucho Arce, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Orellana, convocó a todos los generales. Y dice, si el MAS es gobierno y el Lucho es presidente, pues dijo, a ver, primero va a eliminar el servicio militar obligatorio. Nunca nosotros debatimos cómo eliminar el servicio militar obligatorio. Yo había sido el primer presidente que he prestado servicio militar obligatorio en toda la historia de Bolivia. Segundo, nuestra jubilación nos va a quitar del 100%, van a reducir al 70%. Y a las Fuerzas Armadas van a sustituir con las milicias indígenas. Y un general se levantó y dijo, yo soy masista. El MAS hizo esto, eso. Casi se pelearon a puñetes, se acabó el debate. La última semana para la posición del compañero Lucho, era Todos Santos, ya es feriado. El general, el comandante en jefe, convocó a los coroneles que tenían que ascender a ser general. Le dijeron, si el MAS es gobierno, no va a respetar la institucionalidad, tampoco la antigüedad. Después otra vez, que van a eliminar las Fuerzas Armadas. Y un coronel igual se paró, el MAS y PSP, por Fuerzas Armadas, eso. ¿Sabe, hermano presidente? Cuando llegamos, las Fuerzas Armadas tenían un solo helicóptero. Nos dejamos con 25 helicópteros. Compramos. Entonces, y otra vez. Era la semana de Todos Santos, noviembre, ¿no? ¿O día qué fecha es? Jueves, como hoy día, 4, pero jueves de esa semana, un grupo especial de las Fuerzas Armadas de Sanadita tenía que trasladarse hacia La Paz. ¿Para qué? Para detener a Lucho, bueno, esa es mi imaginación, para tomar el Congreso. Y el jueves suspendieron. Yo debo reconocer, hay militares patriotas, conozco muy bien, pero también a veces cuando los comandantes deciden, obedecen, subordinación y constancia. Entonces, tenía información de primera, a veces comandantes de las unidades, bueno, algunos temitas no creo que es importante que diga, pero tenía información. Jueves dijo, estamos en estado de alerta, viernes, estado de alerta, sábado ya estaba de Franco. Yo dije, va a haber posesión, domingo ya tomó posesión Lucho. Así paso a paso controlamos. Era el segundo golpe correspondiente. Fracasaron y algunos comandantes de los regimientos que me decían, no, Evo, no te preocupes, ahora nosotros no vamos a participar en ningún golpe. Solo uno me dijo, pero dile a tus compañeros que no ataquen al cuartel. Si atacan al cuartel, ahí sí vamos a defendernos. Nada más, después todos. Porque fracasó el general Orellana en no garantizar la transmisión de mando. Hermanos y hermanos, una larga historia. Acá escribimos, volveremos, seremos millones. Empecé otro libro con unos compañeros. Hemos vuelto y somos millones. Falta el segundo libro para completar esta historia. Seguramente vamos a completar. Lamentablemente para mí ha vuelto el racismo. En Bolivia hay nueva derecha, populista pero racista. No sé cómo estará en otros países. Y hay que nos decía, el 4 o 5 de mayo, de enero de 2020, impedir el retorno de los salvajes al poder. La presidenta de FARC. Áñez dice que se debe evitar que retornen los salvajes al poder.
Ayer pide evitar el retorno de los salvajes al poder. Pero que dijo, a ver, en razón 6 de marzo de 2020, Áñez dice que venció a los violentos autodenominados movimientos sociales. Se pensaron que estamos derrotados. Hordas masistas, salvajes, de todo nos lo dijeron. Raza maldita, a los salvajes, la raza maldita, otra vez está en gobierno, felizmente. Es el resultado que tenemos. Ahí tengo tantos documentos. Hermanas y hermanos, yo saludo el esfuerzo de todas y todos, de expresidentes, pero fundamentalmente el presidente Alberto, presidente de México, presidente Maduro, Miguel, expresidente como Zapatero, como Samper, preocupados ese día. Y ahora comparto. ¿Qué me dicen en este momento? Que están arrepentidos de no habernos matado. El mundo es tan chiquito, nos informa de todos. Y de verdad, cuando dijimos que me salvaron la vida, de verdad, muchas gracias hermano Alberto, nos salvaron la vida. Ha sido duro, difícil de ese momento, tomar decisiones. Yo leí, está en los libros de Chávez, y Chávez me comentó cuando ha habido golpe de Estado a Chávez, el 2002, para no equivocarme, que Fidel le llamó al golpe, como y Fidel recomendó, salve la vida. No sé si Gabriel recuerda, Juan Ramón recuerda. Debe ser 2 de la tarde, 3 de la tarde más o menos del día domingo 10 de noviembre, alguien dijo, para salvar nuestro proceso de cambio hay que salvar la vida de Evo. Eso a mí me ha hecho pensar, porque hasta ese momento para mí la patria muerte. Entonces, claro, sin policía, sin militares, aunque estaba autoconvocándose a los movimientos sociales para el día siguiente, un enfrentamiento con masacre, todo hubieran hecho la culpa a Evo. No te comenté cuando salimos de la sede, después de reunirnos con los dirigentes del trópico de Cochabamba, a la conferencia de prensa. En ese momento pensé, ya estoy en trópico. Pensé, desde aquí voy a gobernar. Otra vez pienso, si mañana va a haber una gran masacre, me va a echar la culpa, mejor renunciaré. Porque luchamos tanto por la vida. Gestión, sabe Álvaro, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 11, 12, todo por la vida. Y como en nuestra gestión puede haber muertos, masacres. Entonces era la mejor forma de cómo renunciar, no solamente para salvar nuestra vida, tal vez para salvar la vida de muchos compañeros. Ya viene la renuncia. Y bueno, estamos convencidos, claro, cuando hablamos con muchos compañeros, visitas a México, estamos convencidos que vamos a volver rápidamente, estaba convencido, como comenta, porque estaba en contacto permanente con los dirigentes, intermedios sobre todo. Bueno, algunos dirigentes nacionales también dejaron mucho que desear, me ha dolido bastante, pero ahí nos conocemos. En tiempo de justicia, ahí nos conocemos quiénes somos. Los que se declaran independiente, neutral, está al medio, siempre está con el lado opresor. Esa es mi experiencia después de este golpe. Entonces, bueno, a la lucha, planificamos de acá, sabe hermano Alberto ya, yo quería irme a la frontera, planificar, pero también era difícil irse a la frontera, pero a mis hermanos hicieron mucho esfuerzo, venir acá, una reunión de evaluación, donde vivía colegiales, agradecer a la compañera que nos prestó la casita ahí, quería una oficina para reunirme, no podía conseguir una oficina para trabajar a las 5 de la mañana, ese es el único problema que tenía, pero igual, estaba hablando antes de la pandemia, después de la pandemia ya cerrado, no podíamos hacer reuniones, hemos respetado las normas. Una vez dije al hermano Alberto, usted me debe un premio, ¿recuerda?
porque yo es el que más he respetado la cuarentena rígida. No salí ni un día, después le visité, después de que ganamos. No salimos nada. Hermanas y hermanos, muy agradecido. No solamente me salvaron la vida, me cuidaron, me alimentaron. Después de que hemos ganado, viernes, sábado, domingo, un timbre ahí en la puerta. Evo, asadito, asado, casi me voy correctamente alimentado a Bolivia. Los hermanos bolivianos, ahí parados, tocando bocina, salimos con verdura, con fruta. Casi instalo un mercado para vender verduras en mi puerta. Muy solidarios, muchas gracias a los hermanos. Muchas gracias a los hermanos bolivianos también. Ven acá, hermano Alberto, muchísimas gracias. Repito nuevamente, cuando uno pasa momentos difíciles, ahí nos conocemos quiénes somos. Estamos muy agradecidos. Ni se imaginan, algunos dirigentes del Trópico de Bolivia quieren venir a visitarle para agradecerle en persona a Cristina, a todos ustedes, porque realmente ha sido tan importante. Acá, sobre todo, planificamos para recuperar la democracia. No solamente salvar la vida, sino recuperar la democracia, reuniones permanentes para poder ver cómo hacer. Y aquí hemos decidido para que Lucho David sea presidente, vicepresidente. Es algo histórico. Nada más. Muchas gracias, hermano Alberto. Nunca vamos a olvidar. No Evo, sino toda Bolivia. Muchas gracias, señor presidente Morales. A su uso de la palabra, el presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, es un poco raro todo esto porque hay demasiadas cosas de las que hablar. Definitivamente venimos a presentar un libro. A mí cada vez que me proponen presentar un libro siempre aclaro que yo leo los libros que presento. Con lo cual le advierto al escritor, mirá que no voy a elogiarte, voy a decir lo que he leído. Pero voy a dejar para el final los comentarios para el libro porque hay mucho de qué hablar antes. Porque este libro habla de algo que pasa en América Latina y que pasó en América Latina. Y que pasó en Bolivia, pero que pasó en muchos otros lugares, que pasó en Ecuador, que pasó en Brasil, que pasó en Argentina. Un tiempo donde claramente se difundió en toda América Latina la idea de terminar con un momento de unidad y de prosperidad de todo el continente. Y se usaron las peores herramientas. Las herramientas de la difamación, las herramientas de la persecución judicial. Yo soy un hombre del derecho, soy un hombre que se ha criado en el derecho y que respeta y cuida el Estado de Derecho como el que más. Primero porque soy un hombre del derecho, pero antes de eso soy un demócrata y por eso respeto tanto el derecho. Y la verdad es que cada vez que veo que el Estado de Derecho se lastima por cualquier modo, trato de alzar mi voz y ponerme del lado del lastimado. Por eso lo visité a Lula estando preso. Y por eso lo fui a ver al Papa para pedir por Lula. Y el tiempo me dio la razón. Porque el mismo juez que encarceló a Lula sin argumentos suficientes se convirtió después en ministro del gobierno que lo apresó a Lula. En Brasil tuvo la suerte, que hasta aquí no hemos tenido nosotros, de contar con una Corte Suprema digna, capaz de autorrevisarse y de corregir los abusos y los atropellos cometidos. Y hoy Lula está libre, trabajando, recorriendo su país para volver a ponerlo en la mejor senda. Ahora, lo que padeció Lula no es muy distinto a lo que padeció Cristina y a lo que padece Rafael. No es muy distinto. No es muy distinto. América Latina hubo un tiempo que algunos llaman
los años rosas del progresismo, que el progresismo se difundió en todo el continente, los años de Bachelet, de Lagos en Chile, de Evo en Bolivia, los años de Néstor y Cristina, los años de Pepe y de Tabaré, los años de Lula, los años de Rafael, los años de Chávez, que lograron mancomunar un continente y ponerlo en una dirección precisa de unidad, de democracia y fundamentalmente de respeto a los derechos que tenemos como países. Y un día eso se quebró y empezó a quebrarse poco a poco. En distintos países iban cimentándose otros proyectos absolutamente antagónicos a aquellos proyectos que existían en el continente. Por esos días escribí un capítulo de un libro que se editó en Chile, consecuencia de una reunión de 3 amigos que éramos y que somos. Uno lamentablemente ya no está, Marco Aurelio García, Carlos Ominami y yo. Y salió un libro que se llamaba Claroscuros del progresismo en América Latina. Me tocó a mí hablar sobre la corrupción y la ética en esos años. Y dediqué gran parte del capítulo a ver cómo habían sido los gobiernos del continente, cómo habían evolucionado en procura de una transformación real que el continente reclamaba. Y sacaba una conclusión que es objetiva y que decía, el único país en todo ese tiempo que cambió realmente fue Bolivia. Porque el único país que cambió las estructuras económicas de cuajo fue Bolivia. Esto no es un elogio a Evo, que lo es. Trata de ser una descripción. Bolivia se animó a hacer precisamente lo que contó Evo, que muchos no se animaban, a nacionalizar los hidrocarburos. Ahora los nacionalizó con inteligencia, porque no se los quedó para el Estado, los nacionalizó y discutió con fuerza, con empresas privadas, cómo explotarlos de modo tal que el Estado no perdiera. Una sociedad donde uno gana mucho y el otro pierde mucho no es una sociedad, es una estafa. Y lo que hizo Evo fue terminar con esa estafa. Y es muy impactante ver cómo evolucionó la economía y el desarrollo social de Bolivia en ese tiempo. Creo que es eso lo que no le perdonaron a Evo. Creo que es eso. Creo que es eso. Evo realmente cambió la estructura económica del país. Debo admitir también que esto no va en desmedro de nadie, porque es mucho más difícil cambiar la estructura económica de un Brasil que está muy diversificado en sus formas de producción y de acumulación de riqueza. Pero Evo advirtió que estaba allí concentrado tan solo en los hidrocarburos el gran poder de Bolivia. Hizo lo que tenía que hacer. Y Bolivia picó en punta, como diríamos. Hoy los hinchas de Argentinos Juniors no estamos de parabienes, pero bueno. La verdad es que Bolivia picó en punta y empezó un proceso de mucho progreso, de mucho progreso. Después vino el tiempo de la elección en Bolivia. Yo lo visité a Evo cuando todavía estaba en campaña y estábamos muy convencidos de que le iba a ir bien a Evo. Empezamos a escuchar algunos ruidos y yo propuse que veedores argentinos se sumaran a la veeduría de la OEA para garantizar que las elecciones no fueran vulneradas. Y mandamos 2 personas que certificaron que nada irregular había pasado en esa elección. Y ahí conocimos la parte más canalla de la OEA. No solo
porque con sus dictámenes terminó fraguando un resultado y alterándolo de manera penosa y vergonzosa, sino que se animó a decir que los dos argentinos que decían que los errores no existían eran dos espías que Argentina había puesto en esa misión. Y era muy impactante porque ahí descubrí que debemos ser expertos espías, porque les pagaron hasta el avión y el hospedaje a los espías. La OEA le había pagado todo. La verdad es que para ser espías teníamos un éxito rutilante. Pero no éramos espías. Éramos solamente personas, los dos que fueron, que querían verificar que las cosas se hicieran bien. Y no habían notado ninguna irregularidad. El dictamen de la OEA mostraba un pueblo, que no puedo recordar cuál era, una ciudad, un distrito, un departamento de Bolivia, donde decían, acá está la prueba más evidente del fraude, Evo aparece ganando con el 92% de los votos. Y claro, con semejante número, hicieron dudar a muchos. Sacar el 92% de los votos era un tema. Pero después Lucho sacó el 95% en ese lugar. Entonces es evidente cuál fue la responsabilidad de la OEA en ese resultado. Y es patético que todavía el secretario general de la OEA siga siendo quien fue y quien hizo eso. El día en que ocurrió el levantamiento y el golpe contra Evo, era un día de mucha felicidad en Buenos Aires. Nos reuníamos en el Grupo de Puebla. Y era un día de mucha felicidad porque el día anterior había quedado libre Lula. Y entonces estábamos todos muy contentos. Y todos celebrábamos. Y en un hotel céntrico de Buenos Aires nos reunimos, hablamos de ese grupo que nació a instancias de Marco Enrique Sominami y yo, que dijimos, che, vamos a empezar a reunirnos, porque si no parecía que habíamos desaparecido del mapa. Y empezamos a llamar amigos. José Luis Rodríguez Zapatero, uno de esos amigos, me dijo, deberías comunicarte con un economista que se llama Alfredo Serrano, que es muy bueno, que te puede ayudar mucho, y ahí lo conocí a Alfredo. Y empezamos a hacer el derrotero y empezamos a sumar. Y así se sumó Samper, así se sumó José Luis Rodríguez Zapatero, así se sumó Lugo, y fuimos sumando y sumando y sumando hasta que el Grupo de Puebla adquirió una dimensión enorme. El Grupo de Puebla se llamó Grupo de Puebla por el mismo motivo que se llamó el Grupo Calafate del Grupo Calafate. Acá lo tengo, Oscar. ¿Por qué se llamó el Grupo Calafate? Porque nos prestaron Calafate para hacer la reunión. Y entonces nos llamamos Grupo Calafate. Si nos hubieran prestado Villa Carlos Paz, tal vez hubiéramos sido el Grupo Villa Carlos Paz. Pero allí fuimos a Calafate y el lugar del encuentro nos dio nombre. Y acá pasó algo parecido. ¿Quién nos presta un lugar para que nos reunamos, los latinoamericanos que no gobernamos y somos críticos de este tiempo de Latinoamérica? Y allí fue Andrés Manuel quien nos dijo, vengan acá, y nos dio Puebla. Y así nació el Grupo de Puebla, que hasta entonces no tenía nombre. Era un grupo de amigos, era un grupo de WhatsApp, esta es la verdad. Pero llamarse el Grupo de WhatsApp sonaba horrible. Entonces preferimos llamarnos como el lugar de encuentro, el Grupo de Puebla. Para entonces yo ya era candidato. Y entonces les pedí a 3 amigos que fueran en representación mía a aquella reunión de Puebla. Uno es Jorge, el otro fue Carlos Tumada y el otro fue Felipe Solá. Ese día que nosotros celebrábamos el encuentro del Grupo de Puebla en Buenos Aires, mientras estábamos almorzando, Alfredo se acercó y me dijo al oído, hay problemas en Bolivia. ¿Querés hablar con Álvaro? Sí, le dije. Y entonces salí de la mesa y hablé por teléfono con Álvaro, que me contó, y después me pasó con Evo, que me contaron lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento, no perdí contacto con el problema, pero sí perdí contacto con ellos, que tuvieron que escaparle a la muerte y refugiarse en un lugar inhóspito, donde hablar por teléfono era casi imposible. Yo ya era presidente electo, pero no era presidente. Por lo tanto, no tenía ningún resorte para poder ayudarlo a Evo.
Y entonces Maximiliano Reyes, que estaba participando del encuentro del Grupo de Puebla, lo hablé y le dije, che, necesitamos que te involucres y que nos ayudes. Y se involucró como el mejor, al máximo. Y lo involucró a Marcelo Ebrard y lo involucró a Andrés Manuel López Obrador, que es alguien que a esta altura me distingue con su amistad. Y acá hago un punto, porque yo no puedo dejar de agradecerle a México lo que México es y ha sido. Porque México recibió cantidad de argentinos en su tierra cuando acá la dictadura arreciaba con la muerte. Y amigos queridos entrañables estuvieron en México. Mi querido Bebe Rigui, mi maestro y amigo, Esteban Rigui. Los Vaca Narvaja. En este lugar estuvo 2 años viviendo Héctor Cámpora antes de conseguir el salvoconducto para irse a México. México tiene una tradición envidiable, que es abrirle las puertas a los perseguidos y darles la posibilidad de vivir a los perseguidos. Ahí lo veo a Ricardo, que también estuvo en México aquellos años. Y uno no puede dejar de reconocer que gracias a Dios que existieron los Argenmex, porque si no, no hubieran vivido. Con ese enorme amor y con esa enorme grandeza de México, México se puso en marcha para rescatarlo a Evo. Y mandó un avión. Y ahí empezaron las peripecias. Y ahí empieza el libro. Ahí empieza el libro. El libro, me faltan 10 hojas para terminar de leerlo. Tiene una armonía policial, como le gusta decir, pero ya sabemos que el asesino no fue el mayordomo, lo sabemos desde el comienzo. Entonces uno lo va leyendo y ya supone cómo termina el libro, porque ya conoce la historia. Pero es un libro maravillosamente escrito y que además es lindo contar cómo se le ocurrió a Alfredo, porque no es el libro de un investigador. Esto es muy importante, lo rescató Álvaro. No es el libro de un investigador, es el libro de un testigo, que son 2 cosas muy distintas. Porque efectivamente Alfredo, si tiene un don, es el don de acercar partes y de conectarnos. Y donde ve que algo hace falta, saber quién es el que puede aportar aquello que hace falta y llamarlo y decirle, acá está faltando esto, poné vos tu parte. El libro cuenta... El libro empezó un día, me enteré de la existencia del libro, un día que Alfredo me llamó y me dice, yo te embromo mucho si te pido que me mandes las copias de todas las pantallas de tu WhatsApp del día de... Digo, ¿qué le pasa a este tipo? Dije yo. No, como buen porteño dije, este tipo enloqueció, ¿qué le está pasando? Le digo, ¿pero qué quieres hacer? Yo necesito las capturas de pantalla de esos días que hablamos. Rescaté algunas porque como, claro, uno va cambiando de celulares, muchas se pierden. Entonces yo iba a buscar a celulares viejos, las pantallas, a ver si las encontraba. Lo cierto que así como hizo conmigo, hizo con otros, y el libro se fue construyendo, mejor dicho, sobre la base de reconstruir esos diálogos de WhatsApp, que a la hora de leerlos parecen un libro, pero en el momento que los escribíamos, era un momento tortuoso, era un momento horrible, muy feo, muy feo, de enorme inseguridad. Veíamos por televisión cómo destruían la casa de Evo y no sabíamos dónde estaba Evo. Sabíamos que estaba en algún lugar porque Evo cuando podía, hacía la parabólica humana, ¿se acuerdan de aquella propaganda? No sé cómo hacía para conseguir señal y nos decía, estamos acá, no puedo decirte dónde, pero... Bueno, la cuestión es que fuimos combinando la salida del avión de México. Y el avión de México, yo hablé con el presidente de Perú en aquel momento, el presidente de Perú dejó que paren en Lima para cargar combustible y seguir al aeropuerto donde estaban, en Cochabamba,
que no era el aeropuerto central de Lima, ni mucho menos, pero después había que sacarlo de ahí. Yo me acuerdo que hablé con Evo y le dije, pero Evo, ¿estamos seguros que vos llegás al aeropuerto? Y me dijo, sí, los compañeros me tienen garantizada la seguridad. Y me maravilló porque le dije, pero ¿cuántos kilómetros son? Quédate tranquilo, tengo todos compañeros que están custodiando. ¿Cuántos? Más de 10.000 compañeros custodiaron su salida del lugar donde estaba refugiado hasta que llegó al avión. Y cuando se subió al avión se volvió intocable. Y ahí todos respiramos. Pero después había que hacer despegar el avión, porque la verdad tampoco se podía quedar a vivir en el avión, eso estaba claro, había que hacerlo despegar. Y cuando empezamos a hacerlo, quisimos hacerlo despegar, me llamaba Marcelo Ebrard y me decía, pero no consigo cómo hacerlos salir, porque aun cuando me habiliten la salida, tengo que hacer escala en algún lugar para que cargue combustible. Y ahí empezaron mis llamados, lo llamé entonces al presidente de Perú, me dijo que no podía porque ya el hecho de que había pasado vacío el avión antes le había generado mucho problema con la prensa y que no, ¿qué me va a pasar si encima viene con Evo? Me dijo. Y me dijo que no. Hablé con el presidente de Argentina en aquel entonces, le expliqué lo que estaba pasando y le dije que en verdad la vida de Evo estaba en peligro y que Argentina debía darle asilo. Que no era tan difícil tampoco darle asilo. Pero la respuesta que recibí es, sí, pero vos sabés que vamos a tener a toda la izquierda todo el día frente a la casa de Evo, nos van a volver locos, no me metas en este lío. Y esa fue la respuesta que encontré. Llamé a México y pregunté dónde podía haber un lugar de abastecimiento. Pensé en Montevideo, pero era exactamente lo mismo que venir a Buenos Aires, porque el tirón que era Montevideo, México, no le alcanzaba el combustible. Y entonces hablé con Mario Abdo y le dije, Marito, mirá, estoy con este problema, esta es la situación de Evo y necesitamos sacarlo de ahí. Y necesitamos cargar combustible y que Evo pueda llegar a México. Y de corazón le agradezco a Mario la reacción que tuvo, porque me dijo, yo voy a estar esperando el avión y yo voy a garantizar que carguen el combustible, porque a Evo lo quiero, Evo es mi amigo y voy a cuidarlo. Lo cierto es que a las 12 de la noche de ese día me llamó Mario Abdo y me dijo, presidente, ¿vieron cómo hablan los paraguayos que medio te tratan de usted y medio te tratan de vos? Presidente, ya tenés a Evo en Asunción, me dijo. Yo me quedo acá hasta que despegue. Y lo cumplió. Y me llamó como a las 3, 4 de la mañana para decir, ya despegó, presidente, quédate tranquilo. Y allí fue Evo. Y al día siguiente, temprano, lo vi aterrizar en México, recibido por Marcelo Ebrard. Y respiré tranquilo, respiré en paz. Respiré en paz, básicamente, porque habíamos preservado 2 o 3 vidas, que no es poco. Una vida es mucho, 3 vidas es un montón. Y las habíamos preservado de la peor maldad, la maldad humana, de la maldad dañina, la maldad de los peores. Los habíamos salvado de eso. Yo siento que a Evo no lo salvó ni Alberto Fernández ni Andrés Manuel López Obrador. Nosotros fuimos instrumentos de una voluntad de un pueblo que lo cuidó y que lo ayudó a salir. Y estoy tan seguro de que eso fue así, que cuando fui a la Asunción de Lucho Arce, fue una de las cosas que más me impresionó es cómo me agradecían a mí haber cuidado a Evo. Ellos lo salvaron a Evo. Cada boliviano y cada boliviana lo salvaron a Evo. Y nosotros fuimos instrumentos para que eso ocurriera. Cuando Evo llegó a México, todo eso está contado en el libro, muy bien contado,
Cuando Evo llegó a México, lo llamé y le dije, bueno, Evo, ya estamos tranquilos con tu vida, ahora, ¿qué querés hacer vos? ¿Vos querés volver o...? No, yo quiero volver, porque nosotros tenemos que ir a elecciones y tenemos que volver a ganar. Y le dije, mira, a la distancia que hay entre Bolivia y México, eso te va a costar mucho. ¿Y qué me propones? Y yo te propongo que el 11 de diciembre, yo sumo el 10, que el 11 de diciembre vos vengas a la Argentina y acá en Argentina movete con libertad para hacer lo que tengas que hacer para que los bolivianos tengan el presidente que se merecen. Y me dijo, bueno, hermano, entonces quedamos así. Pasaron un par de días y el 10 de diciembre me llamó y me dijo, mañana estoy en Buenos Aires. Y bienvenido Evo en Buenos Aires. Y así, Evo llegó a Buenos Aires. Evo es un hermano. Esta es tu casa, no sé si te diste cuenta. Esta es tu casa. Toda esta es tu casa. La Argentina es tu casa. Acá te queremos, te respetamos, te valoramos. Somos hermanos tuyos. Admiro en lo personal tu sapiencia. Debe tener que ver con lo milenario de tu pueblo también. Tengo una sana envidia por el compañero que tenés, cuya lealtad ha sido puesta a toda prueba y jamás defeccionó. Estoy hablando de Álvaro. Quiero decir además que mientras estuvieron acá, los aprovechamos mucho. Yo lo aproveché mucho a Evo en asados y en charlas que compartimos en esos días. Y muchos estudiantes de la Universidad de San Martín lo aprovecharon a Álvaro con sus clases. Así que no fue tiempo perdido. Para nosotros fue un tiempo muy ganado, el tiempo que ustedes estuvieron acá. Cuando me pidieron que escriba un prólogo para este libro, recordé un libro de Javier Cercas, que es un español que escribió un libro maravilloso que se llama Anatomía de un instante y que cuenta cómo fue el 23 de febrero, aquel día en que un policía español quiso volver al franquismo y terminar con la democracia española. Y me parecía que el concepto de anatomía de un instante era muy descriptivo de lo que pasó. Porque toda esta historia que ustedes van a encontrar en el libro es la historia de un instante, donde hubo que debatirse si salvar o no la vida de quien no merecía perderla, de quien no debía perderla, sin medir riesgos. El que especula siempre pierde. Hay momentos en donde la especulación, no hay lugar para la especulación. Y cuando está en juego la libertad, los derechos del hombre y de las mujeres, los derechos humanos, ahí no hay debate posible. Solo se puede estar de un lado, del lado de la justicia. Lean este libro, es maravilloso. Cuenta un instante que permitió que Evo esté con nosotros y que hoy Bolivia sea gobernada por gente digna. Gracias a todos y todas.